El día de hoy vamos a hablar sobre la prescripción del equilibrio, la coordinación y la propiocepción en la persona mayor. Pero antes vamos a hablar sobre un tema interesante que es la fisiología del equilibrio. Para esto debemos de conocer la tríada del equilibrio, la cual se compone del sistema vestibular, del sistema visual y de la parte propioceptiva. Entonces, ¿qué es el equilibrio? El equilibrio es la capacidad de mantenernos de pie venciendo todas las fuerzas de gravedad, las cuales también nos permiten desplazarnos. El principal órgano que está inmerso en el equilibrio es el sistema vestibular, el cual lo encontramos en el oído interno. Este se compone de unos receptores, los cuales son los canales semicirculares anterior, posterior y horizontal, y el sáculo y el otrículo, que son nuestros receptores otolíticos, los cuales entre el sáculo y el otrículo se van a encargar de poderme dar los movimientos lineales en un plano vertical y en un plano horizontal. Ya hablando de los canales semicirculares, de estos estamos hablando que nos permiten los movimientos de rotacionales o de cambios bruscos de movimiento. Entonces, la bioquímica y la fisiología tenemos que en el sáculo, que es el que se encarga de nuestros movimientos lineales, internamente tenemos unas células especializadas o unos cilios o microvellosidades que son importantes para poder entender todo esto más a fondo del equilibrio. Tenemos las células de soporte, las microvellosidades o los cilios, los cuales se componen de los kinetocilios y de los esterilocilios. Los esterilocilios van a tener en su parte más apical canales de potasio. En toda la parte de la endolinfa vamos a encontrar también los carbonatos de calcio o los otolitos. Pero primero va a ocurrir este proceso en donde nosotros a cambios mecánicos, cuando estamos expuestos a cambios mecánicos, al movimiento de la cabeza, en este caso lineales, se van a activar toda la parte de los canales de potasio, de los esterocilios, permitiendo la entrada de canales de potasio. Asimismo, activando también la entrada de canales de calcio de alto voltaje, en donde van a hacer que en su interior, donde se encuentran los neurotransmisores como el glutamato y el aspartato, hagan un proceso de exocitosis donde haga una liberación de estos neurotransmisores, haciendo que nuestro nervio vestibular, el cual es que nuestra neurona de primer orden, pueda recibir este estímulo como es el aspartato, para poder generar todo el proceso de sinapsis hasta llegar a los movimientos extraoculares o movimientos de los músculos o posturales. ¿Qué va a ocurrir? Cuando hay estos cambios de movimiento en la parte de la endolinfa, que es esta parte, tenemos los otolitos de carbonato de calcio. Cuando hay un movimiento, en este caso si son lineales hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda, lo que va a ocurrir es que se van a desplazar. Cuando se desplazan todos los otolitos hacia un lado, van a activar los kinetocilios, porque van a hacer que se desplace todas las células como lo son los esterocilios y los kinetocilios para un mismo lugar, haciendo que se active toda esta parte de la apertura de canales de potasio y la parte de la exocitosis de los neurotransmisores, llevando toda esta señal a la parte de los músculos extraoculares o posturales. Ahora tenemos la parte bioquímica o cómo funciona la fisiología de los canales semicirculares, los cuales se encargan de los cambios de dirección, ya que es muy distinto hacer movimientos en un plano horizontal o vertical como reaccionar a cambios repentinos de posición. Los canales semicirculares se encuentran en su interior unas ampollas, los cuales al igual que el otrículo y el sáculo van a tener unas membranas, unas células de soporte y las microvellosidades, pero en este caso la endolinfa va a ser mucho más grande y esta parte de la endolinfa se le va a llamar la cúpula. Cuando hay movimientos de cambios bruscos, la cúpula se va a trasladar, se va a mover, y cuando toda esta membrana líquida se traslade, ahí es donde se van a activar todos los cilios para poder mandar señales de que algo está pasando y me active la musculatura postural y los extraoculares. ¿Qué pasa en la detección de aceleración lineal, como es el caso de la activación del sáculo y el otrículo? En un ejemplo tenemos que una persona está normal, parada,
y hay un estímulo. El estímulo es que lo empujan. Al estimularlo hay un movimiento mecánico dentro de nuestras células ciliadas o las microvellosidades dentro del sistema vestibular. Lo que ocurre es que se mueven los otolitos, activan las microvellosidades, las células ciliadas, ella manda señales al encéfalo para que inmediatamente el encéfalo estimule y active el sistema motor, vestibular y reticular, para poder activar todos los impulsos posturales, haciendo asimismo que pasar de una posición estática a una posición dinámica para yo poder activar músculos inferiores y superiores para poder yo ponerme como un reflejo en protección hacia la caída que vaya a tener. Ahora tenemos qué relación tiene el sistema visual, ya hablamos del sistema vestibular, ahora vamos a ver qué relación tiene el sistema vestibular, vestíbulo ocular con el nervio oculomotor, el nervio abducens y el nervio vestibular. Lo que ocurre aquí es que son interconexiones, en donde a medida cada una de ellas va a mandar señales para que se active la musculatura. ¿Cómo ocurre esto? Tenemos los conductos semicirculares laterales, en donde encontramos la endolinfa y la cúpula. Cuando hay un movimiento, en este caso tenemos un punto fijo que es la bola roja. Cuando hay un movimiento, en este caso hacia la izquierda, toda nuestra parte del sistema vestibular se va a activar contrario al movimiento que se hizo. En este caso sería hacia el lado derecho. Cuando se activa toda la parte de la endolinfa y cúpula, va a mandar todas las señales hacia el nervio vestibular, el cual tiene un núcleo que es el núcleo vestibular. Inmediatamente esta información de que se hizo un movimiento en la parte de la endolinfa va a mandar este movimiento por el fascículo longitudinal medial, que es el que es la conexión entre el núcleo vestibular y el núcleo oculomotor. Manda la información al núcleo oculomotor para que éste lo mande por las vías del nervio oculomotor para activar toda la parte de la musculatura extraocular. En este caso, si nosotros hacemos el movimiento hacia la izquierda y tenemos el punto fijo acá, como es el caso acá, va a activar en el ojo derecho toda la parte de la musculatura del recto medial para desviar la mirada hacia este lado, y la parte del recto lateral, y el recto medial del ojo izquierdo, para poder desviar la mirada y siempre estar mirando el punto fijo. ¿Qué ocurre en las vías nerviosas o en una vista donde encontramos el tronco encefálico? Entonces lo que ocurre aquí es que tenemos aquí el núcleo oculomotor, que es el que nosotros tenemos aquí, el núcleo troclear y el núcleo vestibular, que son los que encontramos aquí, pero en una vista en donde encontramos la protuberancia. Lo que ocurre aquí es que toda esta parte del núcleo vestibular va a mandar las señales hacia el núcleo motor, el núcleo troclear y el núcleo abducens para poder activar los músculos extraoculares. En este caso, si nosotros, dependiendo de dónde hagamos el movimiento, hacia la derecha o hacia la izquierda, cada uno tiene su activación en cada uno de los músculos, como es el caso del recto superior, del recto medial, recto inferior y el oblicuo inferior, los cuales los activa el núcleo oculomotor, o en este caso el par craneal 3, que es el oculomotor, y el caso en el del recto lateral que lo activa es el núcleo abducens, en este caso el nervio abducens, y el oblicuo superior, el cual lo activa el nervio troclear, en este caso el par troclear. Lo que va a ocurrir es que en esta vista, en las conexiones neuronales, a la hora de transmitir la información, es que nosotros vamos a tener conexiones neuronales las cuales tienen un objetivo específico, como lo son. Tenemos aquí la parte del núcleo vestibular, que es este mismo que tenemos aquí, pero aquí ya lo vemos en una proyección coronal del tronco encefálico. El núcleo vestibular. En el núcleo vestibular se van a encontrar conexiones nerviosas que van desde el aparato vestibular hacia el núcleo vestibular, y del núcleo vestibular van a haber conexiones hacia la parte del encéfalo, en donde encontramos el fascículo longitudinal medial, que es todo esto, lo cual nos permite las conexiones entre otros fascículos, como es el caso del fascículo reticuloespinal. El fascículo reticuloespinal medial específicamente es el que se va a encargar de mantenerme la postura y de los músculos extensores, a diferencia del fascículo vestíbuloespinal, específicamente el lateral, el cual se va a encargar del control postural, pero de manejar toda la parte del tono muscular.
y el fascículo vestibuloespinal medial, el cual se va a encargar de los movimientos de la cabeza y del cuello. Entonces, en el momento en el que hay toda la activación del sistema vestibular, manda la señal, inmediatamente se va a activar todas las cadenas posteriores, como lo es el cuello y espalda, para decir que hay que tener cuidado porque hay un reflejo en el cual nos desequilibró la parte de nuestro equilibrio, va a dar la redundancia. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que del aparato vestibular al núcleo vestibular van a mandar información a la parte del fascículo longitudinal medial y del fascículo longitudinal medial al centro cortical primario. El centro cortical primario es donde se va a activar toda la parte del procesamiento de la información del lóbulo occipital, en donde está toda la información visual. Entonces se activan áreas de fijación involuntaria y el fascículo occipitotectal, los cuales se encargan de toda la activación de los músculos extraoculares para yo poder llevar el movimiento hacia donde está mi mirada. Lo que va a ocurrir después es que hay una conexión muy importante, la cual es entre el núcleo vestibular y el cerebelo, porque el cerebelo también es un órgano súper importante en la parte de la coordinación y el equilibrio. Específicamente, el lóbulo floculonodular es el que se encarga de toda la parte de la coordinación y movimientos oculares. Entonces aquí podemos ver cómo el lóbulo floculonodular y estos dos fascículos, tanto el rectículo espinal y el vestíbulo espinal, mandan todas sus señales hacia el encéfalo, específicamente el fascículo occipitotectal, para activar toda la musculatura de cuello y músculos extraoculares. Ya después de entender todo el proceso de cómo se da el equilibrio, la propiocepción y la coordinación, y cómo el sistema visual está conectado con el sistema vestibular y la propiocepción, vamos a hablar ahora de qué hay que tener en cuenta para la prescripción del equilibrio y la propiocepción en personas mayores. Cabe recalcar que principalmente hay que tener en cuenta una evaluación inicial. Hay que tener en cuenta patologías de base, las cuales puedan afectar estos sistemas, como lo son el vértigo, problemas de audición o también problemas en la visión, ya sean patologías de base como cataratas o glaucoma u otras enfermedades que me puedan llevar a la afectación de este mismo equilibrio. Después de esta evaluación inicial podemos hacer distintos tipos de baterías o test para mirar cómo se encuentra el paciente. En este caso tenemos algunos ejemplos, como es el test de Romberg, estático y dinámico, en donde el paciente pues está de pie y se le pide que coloque las manos en la cintura y que cierre los ojos y que más o menos él vaya indicando cómo siente la parte de los movimientos de su cuerpo. Cabe recalcar algo muy importante, que la propiocepción se divide en una parte interoceptiva y una exteroceptiva. En la propioceptiva es cuando entendemos cómo el paciente puede determinar cómo está su base de sustentación debido a lo que él siente en la parte de la base del pie, como es cuando él mire la distribución entre el antepié, el retropie o el medio pie. Él mismo puede decidir más o menos hacia qué lado se está inclinando el cuerpo. En la parte exteroceptiva, acá estamos hablando de los estímulos que tenemos por fuera en la piel o en los órganos, los cuales nos van a dictaminar qué sentimos, pero del medio externo. Luego también podemos utilizar otras baterías, como es la de Tinetti, en donde en distintas posiciones se le indica al paciente que nos mencione cómo se va sintiendo. Entonces le pedimos al paciente o a la persona mayor que intente ponerse de pie en una silla, sentarse, intentar coger un objeto, y que a medida que vayan transcurriendo las actividades nos vaya mencionando cómo se va sintiendo, si va sintiendo mareos, sensaciones de que se va a desmayar, o que nos vaya indicando si siente algún malestar a la hora de hacer las actividades. Asimismo, también tenemos otras pruebas como el test de movilidad de Ver, el cual evalúa 14 actividades de la persona, las cuales las califica de 0 a 4 y tiene 56 puntos. Aquí se evalúa tanto el equilibrio dinámico como estático, ya que tiene una serie de actividades donde se le pide al paciente o a la persona mayor que tanto se levante, se siente, haga cosas de traslación de una silla a una cama, intente recoger un objeto, intente hacer apoyos unipodales, y aquí se va a evaluar las sensaciones que siente el paciente. También tenemos el Romberg dinámico, en el cual se le pide al paciente que camine poniendo un pie por encima del otro en una línea recta. Y el test de alcance funcional, en donde el paciente tiene que poner las manos hacia el frente y se va a medir la distancia
que hay entre el hombro y las manos del paciente. Y luego se le va a pedir que se incline hacia adelante y se va a tomar la medida de la inicial con la segunda hasta donde dio los dedos y se va a evaluar es la distancia que hay entre la evaluación, el número inicial hasta la final. De igual forma, cabe recalcar que en el envejecimiento se pierde toda esta capacidad vestibular, ya que se empiezan a perder toda la parte de células ciliadas, empiezan a haber patologías de base que empiezan a afectar el sistema vestibular y el sistema tanto visual como auditivo. Entonces en ellos tenemos que intentar implementar, no hay como tal una prescripción como tal porque hay una evaluación personalizada de cada persona dependiendo de cada síntoma que tenga, pero se debe procurar hacer movimientos como oculomotores en donde se ponga un objeto fijo y él intente mirar ese objeto sin perder la vista, en donde se hagan ejercicios de línea recta, hayan apoyos unipodales para la propiocepción, que hayan bases inestables para poder fortalecer toda la parte propioceptiva de tendones y ligamentos y así estimular toda la parte de muscular hasta llegar a activar toda la parte del sistema nervioso central. Muchas gracias.